Miren qué impactantes imágenes. Mis queridos marketers, criaturitas de la mercadotecnia, señoritas marketeras. Pues bien, el día de hoy les quiero hablar de este libro. La propaganda negra en la Segunda Guerra Mundial, de la editorial Algaba Ediciones, y el autor es Stanley Newcourt Nowotworski. Miren qué bonito libro. Trae su forro y habla pues sobre toda la propaganda que se empezó a realizar desde los diferentes frentes en la Segunda Guerra Mundial, propaganda psicológica. Y bueno, técnicamente no es un libro de marketing, sin embargo podemos hacer una relación directa en el sentido de la publicidad y o propaganda política. Y bien, como ustedes saben, pues en la escuela, en la universidad les enseñan la diferencia entre lo que es la propaganda y la publicidad. Publicidad pues son todas estas acciones de comunicación que se llevan a cabo destinadas a la empresa, a la industria privada, y la diferenciación con la propaganda es que a la propaganda se le nombra a todas estas acciones que se llevan a cabo de comunicación dentro del ámbito político o religioso. Entonces básicamente esa es la diferencia. Ya ustedes podrán profundizar más con su profesor en turno de publicidad, y básicamente por esta relación pues me interesó comentarles sobre este libro. Y como nosotros acabamos de vivir todo este proceso político electoral, lo que es México, y toda la guerra sucia que se estuvo llevando a cabo desde todos los frentes, desde todos los actores políticos, pues también está como muy presente ahorita en el ambiente, desde menciones de fake news, todas las menciones tipo memes en redes sociales de todos los actores políticos, articulistas, columnistas, etcétera, ¿no? Entonces también por eso me interesó en estos momentos pues platicarles sobre este libro, que sepan que existe y que si están ustedes interesados pues pueden buscarlo, pueden consultarlo en algún momento. Miren qué impactantes imágenes. Y así como estas, hay otras tantas que menciona el autor, que muchas de estas son inéditas. Hay otras tantas dentro del libro, ¿no? Bueno, ¿quién es Stanley Newcourt Nowotworski? Él es polaco y estuvo enrolado en el ejército polaco en 1943. Fue hecho prisionero y deportado a un campo de trabajo alemán. De allí se escapó y pasó un periodo corto con las fuerzas de los Estados Unidos en Alemania y Francia antes de volver al ejército polaco. Se trasladó a Inglaterra en 1946 y ahí estudió economía. Ha trabajado en el ámbito de la seguridad, de la información tecnológica, y ha sido colaborador de la BBC. Y bien, como ustedes pueden ver, pues no es un libro delgadito, sí le tienen que invertir algo de tiempo, son 331 páginas. Y bueno, el prólogo del libro comienza con una narración del autor de cuando él era adolescente y cómo estaba enrolado, infiltrado en células que se dedicaban a repartir propaganda política cuando Polonia estaba invadida o empezaba a ser invadida por el ejército alemán. Y te comienza mencionando que durante la guerra política se pone en práctica todo ataque no militar, abierto o encubierto. Te menciona que la guerra política incluye acciones diplomáticas y guerra económica. Y te menciona que este libro no es un estudio de estos dos últimos aspectos, el político y el económico, entonces cae dentro de lo que es la guerra psicológica. Y te menciona que el objetivo de la propaganda
es hacer que los otros piensen de determinada manera y se comporten de una forma concreta. También te comenta que la credibilidad es la condición inexcusable para que se acepte la propaganda. Y bueno, te mencionan que básicamente hay 3 tipos de propaganda. La propaganda... Y te menciona que básicamente hay 3 tipos de propaganda. La propaganda blanca, la propaganda gris y la propaganda negra. El color solo es un indicativo para saber hasta qué grado se revela la identidad del autor que está emitiendo esa propaganda. Por ejemplo, la propaganda blanca es una actividad abierta en donde el emisor no oculta su identidad y habla abiertamente en nombre del gobierno. Ya avanzados los capítulos, te habla sobre la propaganda negra alemana, cómo se utilizaban las radiodifusoras para emitir mensajes, etc. Cómo desde los aviones se aventaban panfletos, se distribuía información para socavar la moral de las tropas enemigas y de la población civil. También te habla de la propaganda negra británica y de la propaganda negra polaca, de la Operación N polaca, que así se le nombró a las acciones que empezaron a tomar los polacos respecto a desarrollar su propia propaganda. Por ejemplo, este es el símbolo de la esperanza del ejército polaco, que se compone de las letras P y W, que son las primeras letras de las palabras polacas que significan Polonia sigue luchando. También te habla de la cooperación negra anglo-polaca, que es una cooperación de propaganda negra entre los británicos y los polacos. Bien, pues no creas que el libro trae esquemas o pasos a seguir respecto a este tema, sino básicamente es un relato continuo de lo que el autor vivió, de lo que el autor investigó históricamente también para nutrir este libro desde su perspectiva y también pues desde la trinchera donde él estuvo, que fue del lado del ejército polaco. Puede ser complicado que se consiga físicamente, sin embargo estuve revisando ahí, googleando y todo, y electrónicamente como ebook se puede conseguir fácilmente. Entonces puede estar tanto en Gandhi como en Amazon, etc. Pues hasta aquí mi reporte del día de hoy, mis queridos marketers. Me dio gusto saludarlos, espero que les haya agradado, que les haya gustado esta reseña, que este libro sea de su interés. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, etc. Entonces, adiós.